Hola, ¿qué tal? Soy Sulgenis Fornaris Parejo, profesora de este curso, y quiero prepararte este video para que puedas comprender un poco la importancia que tiene descubrir las causas del conflicto. Pero para poder descubrir las causas del conflicto, antes de eso yo te invito para que te preguntes cómo concibes el conflicto. ¿Será que el conflicto es negativo, es positivo o puede contribuir para que podamos evolucionar? Resulta que el conflicto es inherente al ser humano, ya que representa esa serie de tensiones que hay a nuestro alrededor o que también nosotros presentamos a nivel interno, es decir, las manifestaciones del conflicto pueden darse tanto a nivel interno como a nivel externo. De manera que el ser humano experimenta conflictos desde que nace, ¿sí? Desde que se enfrenta a diferentes agentes de socialización como lo son la familia, luego la escuela, luego los grupos sociales como los amigos, grupos deportivos y posteriormente el trabajo, ¿sí? Y luego la misma familia que él comienza a formar y que empieza a liderar. Por eso es necesario que, además de tener muy claro esa concepción que tenemos nosotros frente al conflicto, porque por lo general es asociado a aspectos negativos. Cuando uno piensa en conflicto, piensa en confrontación, en contraposición, ¿sí? Y eso también lo podemos asociar, o lo hemos venido asociando, con violencia, ¿sí? Con ejercer una fuerza sobre otra persona, sobre otra parte. Sin embargo, el conflicto también puede considerarse como una oportunidad que permite identificar esos aspectos en los que no estamos funcionando muy bien y en los que podemos encontrar otras alternativas para funcionar mucho mejor. Así que la invitación es a que te preguntes si concibes el conflicto desde una posición o perspectiva negativa, es una situación que viene a hacernos daño, o si yo concibo ese conflicto como esa situación que me permite a mí identificar aspectos o situaciones en las que puedo mejorar. Luego que ya tú tengas una posición bastante clara frente al conflicto y muy propositiva frente a este, es importante que reconozcamos cómo ha ido evolucionando ese concepto a partir de diferentes autores. Así que vamos a fortalecernos en cuanto a las concepciones conflictualistas, consensualistas, que dan una mirada al conflicto muy interesante, al conflicto social, que es un conflicto que se ve en diferentes grupos, en diferentes escenarios y que involucra diferentes elementos. Entonces, dentro de esos elementos encontramos dentro del conflicto a personas, grupos y organizaciones. Los conflictos suceden en estos seres, ¿sí? Individuales o a nivel grupal, a nivel individual o a nivel grupal. También otro elemento importante que podemos ir identificando a lo largo de esta primera unidad se relaciona con los procesos que se dan para clarificar el conflicto. Es decir, es necesario que, como ese elemento principal, identificamos cómo está la comunicación, porque básicamente la comunicación puede ser ese factor que esté fallando y que precisamente por eso se dé el conflicto, o que precisamente también pueda incrementar o mantener este conflicto. Y el otro elemento es identificar el problema, la estructura del conflicto. Es necesario establecer cuáles son esas incompatibilidades, esas discrepancias, esas diferencias en los intereses y las necesidades de cada parte que está en un enfrentamiento, en una controversia. Y es que el conflicto tiene diferentes causas.
y tiene diferentes o tiene una naturaleza específica. Por ejemplo, la naturaleza del conflicto nos remite a factores biológicos, psicológicos y sociales. Y es por ello que cuando nosotros observamos un conflicto, lo primero que vemos es la actuación del otro, es decir, es la posición que tiene el otro frente a la otra parte, ¿verdad? Quizás alguna manifestación física, verbal, que denota que algo está allí afectando esa relación. Pero es importante no quedarnos en la posición cuando examinamos un conflicto. También es necesario examinar los intereses, las necesidades de todas las partes involucradas para poder generar una comprensión de esas causas que llevan a una parte y a la otra a enfrentarse. Luego, una vez identificadas, eso nos va a permitir encontrar caminos, encontrar vías de solución ante esa controversia. Así que nos queda mucho por aprender, mucho por leer, por explorar este mundo que hay alrededor del conflicto para ser agentes que podamos canalizar de manera muy constructiva la solución o la salida que pueden tener estos conflictos entre las personas. Así que bueno, te invito a que profundices en todos estos elementos y en todas estas necesidades que pueden explicar esos enfrentamientos.